Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Me confirma si me pueden escuchar, por favor? Hola. Bien, Yajaira, vamos a esperar que se integren los demás, por lo menos algunos más, para entonces dar inicio al encuentro, ¿bien? Buenas noches, Tomasa, bienvenida. Buenas noches, profe. Vamos a esperar que accedan algunos más para dar inicio. Vamos a darle 2 minutos. De acuerdo. Antes de iniciar, profesor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, le escucho. Yo le puse un mensaje porque no sé si le puse un mensaje con relación a la entrega de mi tarea, que no he Ajá. podido hacer porque tengo que, o sea, la mandé a arreglar, me pusieron un office no completo. Ya usted sabe, ¿verdad? ¿Qué Ok, tipo de office? Entonces tengo ok. que arreglarla. Para hacer las tareas tengo que buscar una prestada. Mañana, que me dijo un compañero de trabajo, entonces yo no hago la tarea en la oficina, no tengo tiempo, ni tampoco debo hacerla en la oficina. Yo la hago en la casa y ese ha sido uno de mis grandes inconvenientes por esta situación que tengo con la máquina. Mañana me dijeron que me iban a tratar de ayudar con relación a la situación que tengo con el office y entonces no puedo, o sea, la parte de las últimas tareas no puedo hacerla. No sé hasta cuándo usted dijo que iba, como es un poquito más complicadito, es una programación y eso, iba como Sí, a dar una semana, esta semana era, que usted sí, lo que vamos nos a iba a hacer dar es para que Lo, concluyamos. lo que vamos a hacer es ya cerrar todo en la fecha cierre del curso. La fecha de cierre del curso sería el próximo martes a la medianoche, el martes 10. O sea que tendría todavía una semana completa para, para trabajar lo que les falte. Bien, o sea que puede todavía realizar las entregas durante la próxima semana que queda. Gracias, profesor, de acuerdo. Sí, sí, sí. Siempre la orden. Ok, líderes, entonces, mientras vamos nosotros a iniciar, pues.
Precisamente el retraso que tuve acá es por un retraso en cascada que he tenido hoy con algunas sesiones y quiero reducir el tiempo un poquito para que no se siga retrasando más adelante. Entonces, vamos a compartir pantalla para dar inicio. El día de hoy vamos a trabajar nuevamente con el tópico de desarrollo de macros programados. Bien, macros programados es parte del contenido que vamos a estar viendo el día de hoy también para eh, ir sellando ese conocimiento que han ido adquiriendo sobre estos conceptos básicos de la programación de macros. Cuestión de que vayan avanzando y afianzando más el conocimiento de esta herramienta. Entonces, vamos a buscar las funciones que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Un momentito. Tito, por favor. Aquí estoy compartiendo la pantalla. Vamos a buscar aquí la función que necesitamos para el día de hoy. Esta es la unidad 5. Ok, esta es la unidad 6. Esta que está. Perfecto, señores. Entonces, envié una foto. Sí, Indira nos dice que no puede entrar. Ahora sí, viene Judith por acá. Perfecto. Entonces, líderes, vamos a mostrar el contenido.
Pueden entrar con ese último que yo les compartí ahora. Ok, señores, entonces, ¿qué hemos hecho? Básicamente, retroalimentando, lo que hemos hecho es lo siguiente. Hemos trabajado las unidades hasta la unidad 5, que es esta que está acá, que trabajamos la semana pasada, en la cual iniciamos el proceso de eh, programación, desarrollo de macros en ambientes programados. Por acá conocimos algunas funciones, como son funciones, eh, las funciones de message bots para mostrar un mensaje en pantalla. Lo vimos en esta unidad. Trabajamos con el Hola Mundo. Empezamos a ver cómo crear formularios y cómo agregarle programación a los botones. Todo eso lo vimos la semana pasada. ¿Hay alguna duda sobre ese proceso que realizaron esa semana? ¿Alguna aclaración? Los que ya hicieron las entregas de sus actividades. ¿Dudas, aclaraciones? Buenas, profesor. Yo tuve una sola duda concerniente a la unidad 5. ¿Cuál es esa duda? Cuando yo estaba realizando uno de los, el último, uno de los ejercicios, el último, me parece que fue, Ajá. había una de las herramientas que por más que yo trataba de identificarla, no pude. Y por eso esa partecita ahí se me ha hecho muy difícil, se me hizo muy difícil. Que Ok. fue, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta herramienta? La Que ese era el función. que me permitía ya poder plasmar el formulario, la hoja cuadriculada. Ajá. Ah, No, ok. inclusive entré a Excel, a una página donde usted está y yo Sí. no pude lograr encontrar esa herramienta. O sea, busqué la manera de cómo yo poderla manejar. Me Esta que está parece acá que en pantalla. fue así. Esta que está acá en pantalla. Déjeme ver, profe. Déjeme chequear, perdón. Sí, sí, profe. Para Ok. yo poder, sí. Ok, para ver esto, lo hacemos a través del menú Insertar y aquí tenemos User Form, formulario de usuario. Use el phone, por ningún lado yo pude, o sea, dentro del mismo Excel, Sí, poder, poderla manejar. O sea, no me permitía acceder a ella. ok. Si todavía tiene la problemática, sería bueno ver si me puede compartir un pequeño video, aunque sea con el celular grabándolo, y mientras usted va haciendo los pasos, para así yo ver específicamente su caso y ver cómo Ah, le puedo ayudar. perfecto. Yo se lo enviaría, profesor, por WhatsApp, Ok, si no le mucha molestia. no, no, claro, claro. Solamente ese fue la única dificultad que se me presentó. Excelente, excelente. Espero por ello para entonces apoyarme. Gracias, profesor. Bendiciones. Siempre igual. Bien, líderes, vamos entonces a avanzar con la unidad 6. Básicamente en la unidad 6, no sé si han podido, aunque abrí el contenido que ha pasado el día lunes, eh, aquí en la guía 6 no tenemos un material audiovisual que les vaya guiando paso a paso. Bien, la idea inicial con esta unidad 6 era como tratar de que ustedes intentaran realizarlo por su propia cuenta. Esa es la idea como inicial del curso. Pero eh, la idea de este encuentro es precisamente ir mostrando cómo ustedes hacerlo, o sea, que les va a quedar la grabación del encuentro como una herramienta audiovisual que van a poder utilizar para desarrollar las actividades y poder ir avanzando, devolviendo el audiovisual y demás. Bien.
El día de hoy vamos a ver las funciones en VBA y UDF. Cuando hablamos de funciones, quizás ustedes se sientan un poquito confundidos con el tema de las funciones de Excel, que aunque hacen prácticamente funciones similares, lo que realizan a través de Visual Basic para aplicaciones en el ambiente de macro es totalmente diferente, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Excel, de la manera tradicional, si voy a utilizar una función suma, eso me evita a mí que yo tenga que estar colocando la celda A1 más la celda A2 más la celda A3 y esté haciendo ese cálculo manual. Bien, ya yo tengo una función suma, yo le digo, selecciono mi celda desde la A1 hasta la A7 y ella va a sumar todos esos valores. En el caso de las funciones en VBA, básicamente lo que tenemos aquí es un grupo de herramientas preprogramadas. Bien, son funciones preprogramadas que realizan una función, que realizan una acción, bien. Entonces, al realizar esa acción, ya ese contenido está programado y se le llama también función. Bien. Por eso les decía que es muy similar al tema de las funciones en Excel, de la manera, en el ámbito del cálculo, pero en esta área es más a nivel de programación. Tenemos esta guía didáctica que lo que busca es básicamente que ustedes conozcan un poquito más las funciones. Yo siempre hago un símil acá con esta unidad, relacionándola como cuando estamos aprendiendo un idioma. Bien, cuando estamos aprendiendo un idioma, casi siempre se hace mucho énfasis en conocer el vocabulario de ese idioma, las definiciones de las palabras de ese idioma. Entonces, acá en Visual Basic para aplicaciones, las funciones vienen siendo como ese vocabulario que mientras más vamos aprendiendo qué hace una u otra función, pues más vamos comprendiendo cómo se maneja el ambiente de macros en Excel. Bien, entonces, si vemos aquí la definición de funciones, las siguientes funciones en VBA o macros podrían ser de mucha ayuda para las diversas tareas en las que nos veamos involucrados en resolver. En esta relación tenemos un acercamiento a las funciones en VBA más usuales que podríamos llegar a emplear. Las siguientes funciones, ya esto como que se repite aquí un poquito, básicamente es lo que es. Entonces, aquí empezamos a visualizar las diferentes funciones y la descripción, lo que hace cada una de estas funciones. Por ejemplo, ABS regresa el valor absoluto de un número. Así podemos ir viendo cada una de estas que tiene una función específica. Por ejemplo, date regresa la fecha actual del sistema. Si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar en Excel una factura o un formato de factura ya con sus cuadros y demás, que cuando yo seleccione quizás un botón de productos, me traiga la información desde ese botón de producto. Y así sucesivamente, yo puedo jugar con eso. Entonces, si yo quisiera tener una fecha actualizada para saber justamente en qué fecha y en qué hora del día se creó esa factura, podría incorporar una función como esta en el macro que yo presione el botón guardar, que haga todo ese proceso y que tome la hora en la cual fue guardada esa factura, por decir algo, ¿bien? Una utilidad. Entonces, todas estas son funciones. Nosotros, la idea el día de hoy es probar al menos 4 funciones de estas en la actividad práctica, cuestión de que ustedes puedan poner en práctica estos conocimientos y darles herramientas para que ustedes más adelante puedan continuar practicando con estas funciones. Por ejemplo, aquí nos dice MessageBox, que fue la que utilizamos la semana pasada. Despliega un cuadro de diálogo con un mensaje especificado, que fue lo que utilizamos anteriormente. La forma de nosotros identificar cómo ejecutar estas funciones es precisamente nosotros haciendo búsqueda de la sintaxis. Bien, búsqueda de la sintaxis. Por ejemplo, yo tomo esta función y acá en Google yo puedo poner sintaxis
Excel VBA. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis no es más que la forma en la que dicha función debe ser invocada. Bien, debe ser invocada. Entonces, esa función, aquí yo tengo la sintaxis sobre cómo yo puedo agregar la función. Hay diferentes formas de yo agregar. Si quiero agregar un botón, que cuando se presione, si quiero agregar un contexto o un texto, yo tengo de diferentes formas de cómo hacerlo. Claro, en este caso está en español, te digo en inglés, a ver si aparece alguna en español que no sea mucho más fácil eh, identificar. Por ejemplo, esta está en español y aquí me dice que la sintaxis de la función MessageBox consta de los argumentos con nombre siguiente. Y aquí yo voy viendo los diferentes argumentos y cómo yo lo puedo configurar. Bien, aquí se va mostrando también. Quizás es un ambiente muy amplio, bien, muy amplio, pero sí yo puedo ver, por ejemplo, cómo ejecutarla con facilidad. Acá se muestra. MessageBox, en vez de decir hola mundo, me está diciendo aquí un mensaje como tal que se está presentando como una pregunta. Bien, si vemos por acá Excel y VBA, es otra herramienta también que me va indicando paso a paso cómo ejecutarla. Tiene una sintaxis bastante sencilla, pero podemos compilarla. Bien, hay un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que les va a ayudar precisamente a enriquecer su conocimiento. Miren acá cuando nos muestra el primer ejemplo, que es muy similar al que vimos la semana pasada, de Hola Mundo, nada complejo. Bien, cuando lo presento acá, me muestra este mensaje. Y ya aquí se va poniendo un poquito más interesante, pues tenemos aquí una exclamación y demás para agregar un símbolo de exclamación luego de la parte del texto que estamos trabajando. Bien, en este caso, perdón, el símbolo de exclamación que se está colocando acá, este BB exclamation, representa este logo que tenemos acá. Bien, es como una advertencia. Y así podemos ir viendo diferentes utilidades que le podemos dar a las diferentes funciones que podemos ir agregando. Entonces, básicamente invitarles a explorar, a profundizar un poquito más cuando el tiempo así se lo permita, para que puedan ampliar ese vocabulario o ese conocimiento sobre el uso de las funciones. Bien. Entonces, estos son portales interesantes, excelvba.com. Y exceltotal.com también es una muy buena plataforma que se las recomiendo eh, como complementario para ampliar sus conocimientos. Entonces, ya viendo el contenido ya de la unidad 6 como tal, no es muy complejo. Básicamente aquí tenemos una actividad que es la que debemos desarrollar, actividad práctica, y luego de esto foro de duda y foro de cierre del curso. La idea acá básicamente es utilizar varias funciones, como les dije anteriormente. Cada una de estas hojas tiene el valor a desarrollar y el resultado esperado. Por ejemplo, en este caso, yo tengo esta función que lo que está haciendo es declarando un contenedor, esto que dice din acá, si lo vemos por acá, quizás se ve mejor. Din cadena 1 significa, esto que está aquí se llaman variables. Cadena 1 es un contenedor de información, la variable. Cuando yo digo din, quiere decir que es un comando que voy a declarar una variable. La cadena 1 la declaro para que me permita un tipo de datos string. Recuerda que la semana pasada hablamos del tipo de datos double y del tipo de datos rango, que lo que nos permitía era el double, solamente permitía números, y el rango permitía un rango de celdas, que es el que yo selecciono a la hora de yo pasarle los datos a la función. En este caso, vamos a manejar un tipo de dato string, pues la información que se va a colocar en las variables puede ser alfanumérico. En esta misma línea de código, luego de una coma,
declaramos otra variable que es cadena 2 con el mismo tipo de dato string. Los contenedores de información vienen siendo como si fuese un cubo vacío, ¿bien? Para que tengan una idea. Y como es un cubo vacío de información, no tiene información. Bien, entonces vienen del contenido cuando se declaran es en blanco o no tienen ningún valor. Entonces acá se procede a pasarle un valor que es el contenido entre comillas y se deja un espacio luego del hola para que cuando se concatene con el mundo haya un espacio entre hola y mundo. Bien, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí con el message box. Les digo que me muestre el contenido de la variable cadena 1 y la i comercial quiere decir que concatene el contenido de esa variable y el contenido de esta variable, que al final se muestra de esta forma. Quizás ustedes dirán, por ejemplo, pero esto es lo mismo que vimos en la clase pasada. No, realmente en la clase pasada no teníamos una variable, colocábamos el contenido directamente en el message box separado entre comillas doble y adicional a esto, esta no es la única utilidad que le vamos a dar a esto. Bien, yo voy a copiar la cadena de caracteres y en base a esto vamos a desarrollar aquí lo que queremos que se muestre. Para ello vamos a ir a programador, vamos a venir aquí al menú insertar y vamos a utilizar en esta ocasión el controlador de ActiveX, el cual nos permite a nosotros programar encima de ese botón. En vez de que me abra la ventana para yo seleccionar un macro ya programado, aquí cuando yo inserto el botón, que le doy doble clic, él me permite programar dentro de él. O sea, colocar la acción inmediata que yo quiero realizar dentro de ese botón. Entonces, recuerden que el private no va ni el endsub, pues aquí ya lo tenemos agregado. Si yo guardo esa función o un libro de Excel habilitado para macro, ya esa función ha sido guardada. Yo puedo incluso por acá ver las propiedades de ese objeto y cambiarle el título si quiero. Bien. Y si quisiera, por ejemplo, por acá, cambio las propiedades. Ya eso lo vimos anteriormente, nada del otro mundo, ¿verdad? Nada del otro mundo, este tema de las propiedades que hemos visto anteriormente. Perfecto, entonces, ¿qué va a pasar? Si yo desactivo aquí el modo de diseño y ejecuto este botón, me va a decir, hola mundo. Bien, pero si yo quisiera ir quizás un poquito más allá, yo quisiera, por ejemplo, vuelvo aquí, permíteme modificar el diseño aquí. Y aquí yo quisiera, por ejemplo, agregar la palabra SP, por ejemplo. Guardo nuevamente, ejecuto nuevamente mi macro y ahora tengo esa modificación. Pero vamos a suponer que yo no quiero guardar, yo no quiero estar modificando la programación cada vez que yo vaya a ejecutar ese macro, sino que quisiera tener aquí campos que se alimenten quizás de otra hoja y que yo quisiera, al momento de yo presionar este botón, concatenar esos campos. Entonces, aquí yo puedo insertar objetos como, por ejemplo, un cuadro de texto. El cuadro de texto me va a permitir colocar información. Si se fijan aquí, ese cuadro de texto tiene un nombre que se llama textbox1. Bien, yo puedo aquí copiarlo y pegarlo para que así quede del mismo tamaño. Y aquí agregar un textbox2. Bien, entonces, si yo vengo a las propiedades de este objeto, me voy a dar cuenta que se llama aquí arriba textbox1. Si voy a la propiedad de este objeto, me doy cuenta que ahí se llama textbox2. ¿Okay? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Ya yo puedo decirle a este botón de programación que en vez de que él tenga un valor que se inserte directamente en el ambiente de programación, yo puedo decirle aquí que va a ser igual a este valor que tengo acá, a lo que contenga ese objeto, a lo que contenga ese objeto. Cuestión de que ya yo no tenga la necesidad de estar viendo el ambiente de programación para que se muestre
una información. Simplemente desactivo aquí el modo diseño, vengo acá, puedo decir aquí debajo, presiono aquí mi botón y ya él me concatena lo que yo coloque acá. Bien. Entonces, son formas. Ya es cuestión ya de la creatividad, según ustedes vayan fluyendo, vayan aprendiendo, que van a tener resultados diferentes y quizás este no sea algo quizás orientado a alguna función específica laboral o que sea funcional de entrada, pero si lo combinan con otras funciones, sí lo va a ser, va a ser funcional. Igual por acá tenemos otras funciones como len, que básicamente lo que hace es determinar la cantidad de caracteres que tiene esta cadena de texto que tenemos en esa variable, donde hola tiene 4 caracteres, mundo tiene 5 caracteres, por ende 5 más 4 son 9, y el espacio entre hola y mundo también cuenta, y por esa razón aquí tenemos el valor de 10. Esta función la podemos nosotros también concatenar, pues si se fijan acá yo tengo un valor de 10 simplemente que se muestra cuando se ejecuta en el código original, pero si yo acá agrego otra vez un botón de Control Active Edge, que es el que le va a permitir colocar la programación. Si lo coloco por acá, bien, a este botón le doy doble clic, vamos a copiar el código, que es la siguiente, que es esta que está acá, din string, ay, perdón, está, esta que está aquí, que es din string, exacto, hola mundo, es en la cadena, y aquí está. ¿Qué estamos diciendo acá? Define una variable que se llame cadena del tipo string, como lo vimos anteriormente. A esa variable le vas a poner el contenido o el espacio mundo. Y luego aquí con MessageBox lo que estamos diciendo es, hay la función len, en este caso lo que hace es que analiza la cantidad de caracteres. Eso es lo que hace la función len. Si vamos al contenido, se van a dar cuenta que si buscamos acá la función len, me dice, regresa a la longitud de una cadena en caracteres. Bien, de una cadena en caracteres. Entonces, básicamente él me va a devolver la cadena de ¿cuál variable? De la variable cadena. Bien, la longitud de la variable cadena. Pero yo podría decir aquí que adicionar a ese valor, yo puedo decir aquí, entre comillas dobles, la cantidad de caracteres es su punto espacio, doble comillas doble, ¿verdad? Y entre el len y este texto que es estático, el len va a ser un valor dinámico, pues si cambia el contenido de esto que tengo acá, entonces es obvio que entonces va a cambiar el resultado. Entonces aquí le digo con la i comercial y len. Final, cuando yo lo guardo y trato de ejecutar este botón, que es el que acabamos de insertar, miren cómo me dice aquí la cantidad de caracteres es 10. Bien. Si, por ejemplo, insertase acá otro cuadro de texto, y aquí le digo, este se llama TextBox 1, ¿verdad? Vamos a editar nuevamente mi programación y le voy a decir que la cadena va a ser igual a TextBox 1. Ya el contenido yo no tengo la necesidad de insertarlo por esta vía, sino que lo que yo inserte acá es lo que él va a colocar. Por ejemplo, si aquí digo la palabra, por ejemplo,
Aquí voy a tener 10 caracteres más el espacio entre mundo y MSP más MSP serían 14. Vamos a ver si es así. Mírenlo aquí. Bien. Entonces, yo puedo combinar funciones. O sea, en la programación es un mundo de imaginación. Bien. Si ustedes tienen ideas y quieren atacar una problemática que tengan en un momento determinado, quizás no va a haber una función que en sí, por ella misma, sea la solución a eso que usted anda buscando. Pero sí puede combinar diferentes funciones que va a dar como resultado la solución a esa problemática que usted tenga. Bien. Lo mismo va a pasar acá, por ejemplo, con InSTR, que básicamente lo que hace es que cuenta la cantidad de posiciones que yo tengo en una cadena hasta llegar a la letra que se identifique por acá. Bien, entonces, en este caso está pidiendo que ubique el carácter M dentro de esta cadena, en qué posición se encuentra, y por eso él dice, por ejemplo, hola son 4, el espacio es 5, y la posición de M acá es 6, y por eso me retorna un valor como 6. Bien, entonces, ese contenido también está disponible acá. Déjenme guardar, compartírselos compartirlo por el chat de WhatsApp, precisamente para que puedan trabajarlo con más tranquilidad más adelante. La siguiente actividad sí es una actividad quizás un poquito más funcional. Bien, pues la idea acá es que nosotros, en base a este código que tenemos acá, poder analizar si estas dos calificaciones eh, cumplen con la condición para que se muestre aquí la palabra aprobado. Y acá podemos nosotros, incluso podemos nosotros combinar este tipo de programación con el resultado que nos dé acá e incluir un formato condicional que nos permitan cambiar de color dependiendo del resultado que tenga la evaluación. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar, aunque si se fijan aquí en la imagen de lo que vamos a desarrollar, se muestra aquí las celdas B1, B2, B4. En el código de programación tienen como representación aquí debajo las celdas K. Bien, esto como para que ustedes analicen un poquito y digan, bueno, ¿en qué posición va? Lo vamos a explicar ahora para que usted lo pueda identificar. Eh, pero realmente en esta parte del código deben hacer ese pequeño cambio, precisamente como para que incentivarlos ahí a que lo estoy retando, para que lo logren en ese sentido. Si usted, en vez de colocar las informaciones que se están visualizando aquí en la imagen, en esa posición de B, si usted la coloca en vez de A y B, la coloca como dice aquí el código en K3, K4 y K6, les va a funcionar sin tener que alterar el código. Bien, pero la idea es cambiar de posición para que por lo menos ahí tenga un poquito más de análisis en cuanto a qué modificar y qué ajustar. Entonces, tenemos primero la columna A. La columna A es una columna básicamente de modo de leyenda. No tiene ninguna interacción con el código. Aquí yo puedo colocar, por ejemplo, examen 1 y acá examen 2. Y denme un segundito, por favor. Ok, entonces aquí colocamos es modo leyenda y aquí el resultado. Vamos a colocar aquí el resultado. Está. Y aquí vamos a colocar los valores, 70, 80
Y entonces vamos a agregar un botón que es el que va a calificar. Agregamos por acá de ActiveX para que nos permita programar. Aquí está. Y entonces vamos a ver la programación de este botón, que es donde vamos a colocar el código. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Voy a minimizar esto un poquito. Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Si el rango de K3, que en este caso sería B1, bien, vamos a sustituir B1, ¿por qué? Porque el número está aquí en B1. Bien, entonces aquí decimos, si B1, el valor que tiene B1 es mayor, vamos a colocarle aquí igual para que incluya el 70 también, mayor o igual a 70, y B2 es mayor o igual a 70, entonces B4, que es donde yo quiero que caiga el resultado, va a mostrar la palabra aprobado, aquí entre comillas doble. Bueno, de lo contrario, ¿qué quiere decir esto? El enlace AND lo que hace es que ambas condiciones deben de darse para que el resultado sea aprobado. De lo contrario, va a ser reprobado. ¿Dónde lo va a colocar el reprobado? En la misma celda de B4, que es donde se muestra acá el resultado. Bien, básicamente esto. Vamos a guardar la información. Y está guardada. Podemos probarlo si le damos a calificar. Miren que aquí nos muestra aprobado. Si uno de los valores baja de 70, aquí me diría reprobado. Si este que está aquí baja de 70, perdón, de 70, y también me diría reprobado. Si este sube a 80, me continuaría diciendo reprobado. Y si ambos están por encima de 70, entonces, o igual a 70, entonces me dice aprobado. Funciones como esta yo la puedo combinar acá con un formato condicional. Por ejemplo, agrego una regla en la cual le voy a decir acá, si el texto que está aquí, si el texto que está acá, en esta celda que tengo seleccionada, dice aprobado, entonces que le coloque un relleno verde, una negrita, de esa forma. Lo acepto, miren cómo se muestra acá. Puedo agregar una segunda regla, con ese conocimiento que vimos en Excel intermedio, ¿se acuerdan? El texto específico, si dice reprobado, entonces acá que me muestre un relleno rojo con igual una negrita. Claro, no me va a mostrar el negro rojo en este momento, ¿por qué? Porque está calificando, pero si tengo un valor por debajo de 70, perdón, y le digo calificar, entonces me muestra reprobado. Si vuelvo a subir a 90 y le digo calificar, me va a mostrar aprobado. Bien. Entonces, señores, yo encuentro, no sé qué ustedes dirán, yo encuentro que las actividades de la unidad 6 son menos complejas que la de la unidad 5. Es como mucho más fácil, no tenemos que desarrollar el formulario ni nada. Pero también tienen un aprendizaje nuevo que no tenían en esa unidad. Básicamente es esto lo que deben realizar para esta semana. No es algo muy complejo. No sé si hay alguna duda o aclaración que quieran externar con el contenido mostrado el día de hoy. Tomás, adelante. Sí, con esas funciones, maestro, es que se puede hacer el tablero para que quede como más profesional, porque, o sea, lo podíamos hacer con la parte condicional, como hicimos en el intermedio, perfecto, pero como que aquí se ve como más fino con Sí, con estas opciones. sí, realmente
podemos crear diferentes botones que les va a dar interacción a su trabajo. Bien, esa es la idea. Y recuerden que el macro lo que hace es precisamente automatizar tareas de uso recurrente. Bien, o sea que si yo tengo que colocar este color acá cada vez que hago un cálculo, sería una labor mecánica. Eh, claro, yo podría hacer esto fácil quizás también con una función sí, anidada, que me haga una u otra, pero ya yo tengo ahí entonces que desarrollar una función específica por acá. Pero el tema aquí es conocer el tema del ambiente de macro. Bien, ¿alguien más? Ok, entonces, Maestro, ajá, adelante. una Andrei. pregunta. No sé si esperar a que usted termine, cierre todo, porque mi pregunta viene de la clase pasada. Ok, adelante. A mí me quedó una duda cuando creamos el formulario y Ok. es, ¿existe una manera que en vez de yo poner, y disculpen a mis compañeros para que no se vayan a confundir, en vez de poner el registro manual, usted sabe que poníamos registro, nombre, cédula y teléfono? ¿Existe alguna Ujú. manera de que el registro me lo vaya poniendo automático? Sí, claro, claro que sí, que sea incremental, porque si el registro usted Exacto. se salta un número, se va a quedar una línea en blanco en el medio. Entonces, en este caso iniciamos con algo básico, pero todo eso se puede mejorar según vayan obteniendo más conocimiento, van a poder ir mejorando esas funciones. Bien. Y se puede agregar uno secuencial incremental, se llama. Que no tenga usted que intervenir en él y que simplemente cuando usted inserte el siguiente contenido, caiga automáticamente en la siguiente línea. Exacto. ¿Usted cree que en algún momento usted nos puede enviar algún videíto, un manual o algo sobre cómo hacer eso? Sí, Porque claro. realmente ese formulario lo encontramos muy útil para, en el caso de nosotros, para nuestro departamento, que somos dos de mi departamento que estamos en esta clase, y realmente Ok. queremos implementarlo. Ah, bueno, me alegra mucho. No, pues perfecto. Déjenme entonces, saco un espacio, le desarrollo eso y le envío como un videito de cómo ustedes entonces pueden aplicarlo a ese material que ya lo tienen. ¿Te parece? Ah, pues perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Un placer. Bueno, líderes, un placer para mí haber estado con ustedes durante estas 4 semanas. Espero que le haya sido de mucho provecho. Tenemos como fecha límite de entrega de los pendientes el próximo martes 10 a la medianoche. Bien, próximo martes 10 a la medianoche. Cualquier duda o aclaración en el proceso, estamos por acá para apoyarles. Les veo en la meta a todos. Pasen buenas noches. Bye bye. Igual, maestro. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.